Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días a los amables televidentes. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros esta mañana, sobre todo que estábamos tocando algunos temas que le competen, ¿verdad, Michelle? Bueno, es así. Bienvenido, doctor, y qué bueno que podemos conversar de uno de los temas que a los dominicanos más nos interesa en este momento, sobre todo el tema de salud y seguridad social. Si tenemos ya muchos meses hablando de cómo ha venido evolucionando el sistema y las fallas que se han encontrado y todo eso. Y creo que en la última ocasión que conversamos hablábamos de las reformas. Reformas que vienen por dos razones. Primero, que ya hay un tiempo que el sistema demanda algunos cambios de cosas que nos dimos cuenta que había que mejorar o cambiar. Y segundo, también que ya la gente pide más. Usted quiere mejor cobertura, mejor calidad en el servicio, esas cosas. ¿Cómo va ese proceso de reformas en la seguridad social, ya que internamente parece que habían, sobre todo a nivel de uno de esos consejos, que no se podían tomar algunas decisiones tan importantes como cambiar coberturas y tomar decisiones, habían un veto y cosas así que tenían que trabajarlo a nivel de Congreso? Sí, buenos días de nuevo. Yo creo que cuando hablamos de la seguridad social en salud, siempre hay que tener presente para qué existe el sistema de seguridad social, el aseguramiento en salud. Y la idea es que siempre tenemos que hacernos tres preguntas. En primer lugar, ¿cuántas personas están cubiertas? En segundo lugar, ¿qué está cubierto? Y en tercer lugar, ¿qué proporción del gasto total en salud está garantizado por el sistema de seguridad social? Yo creo que hemos avanzado desde que la ley fue aprobada y hay que reconocer que este es un bien público, es algo que la sociedad dominicana ha logrado construir y sobre lo que hemos logrado construir hay que introducir las reformas que permitan seguir avanzando. Ya tenemos el 71% de la población es parte del seguro familiar de salud. Antes de la ley era el 7%. Cuando hablamos de 70%, si tomamos como números redondos, de 10 millones de dominicanos hay 7 millones afiliados. Un poco más de 7.100.000 están ya en el seguro familiar de salud. Que tienen un seguro médico de uno de los dos tipos, de contributivo o del subsidiado. Exactamente. Más o menos la mitad están en el subsidiado y la mitad en el contributivo. Es bueno decir, mire, desde el 2012 hasta hoy, el número de afiliados en el sistema de seguridad social nuevo es más de 2 millones. Y son desde el 2012 al 2017, en 5 años aumentó más de 2 millones. De hecho, 2.300.000 y tantos. Que es mucho también. ¿Y de dónde salen esos más de 2 millones? 1 millón y un poco más en el régimen subsidiado. Un esfuerzo que ha hecho el Estado para que la gente más empobrecida del país cuente con un seguro de salud. Y el otro 1.300.000 es población empleada formal. Más sus dependientes. Y sus dependientes. ¿Esto qué significa? Que ha aumentado el empleo formal. Y el conjunto del sistema, de la afiliación al sistema, por lo tanto, ya representa más del 70%, 71%. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Tú preguntabas por las reformas necesarias. Yo creo que un desafío es lograr que el 100% de la población esté protegida por el sistema de seguridad social en salud. ¿Quiénes quedan por fuera? Quedan por fuera un sector importante de los pensionados, que ustedes saben que una de las injusticias del marco legal es que las personas, al ser pensionadas, quedan sin seguro.
a pesar de que se ha logrado incrementar el número de personas pensionadas que cuentan con un seguro del sistema, en el 2012 eran alrededor de 20.000 los pensionados que contaba. Hoy tenemos casi 80.000 y vamos a terminar el año. ¿Lo están haciendo por sectores, doctor? ¿Perdón? Por sectores, los pensionados de la policía, los de los médicos. Ahí están los de la policía, las Fuerzas Armadas, los del sector salud y los del Ministerio de Hacienda, que no son de un sector en particular. Justamente cuando digo que vamos a terminar el año, seguramente alrededor o más de 100.000, es porque además de lo que ya se ha estado implementando, casi con seguridad en un mes o 2 meses, tendremos un plan que permitirá que todos los pensionados del Ministerio de Hacienda, independientemente de cuánto es la pensión e independientemente de cuándo lo pensionaron, puedan contar con un seguro dentro del sistema. ¿Qué vamos a hacer con el tercer plan, si se llama así, que es el contributivo subsidiado? ¿Va a entrar en vigencia? Porque esto podría ser una brecha, si funciona, de que un grupo de personas que no son empleados, pero tampoco que sean una carga total hacia el gobierno. Los trabajadores por cuenta propia. Efectivamente, ese es uno de los sectores que queda por fuera, los trabajadores por cuenta propia, porque en el régimen contributivo solo se puede afiliar si tiene un empleador, porque es el empleador el que lo registra. Y en el régimen subsidiado solo pueden ir aquellos que son pobres. Por lo tanto, si no eres pobre y no tienes un empleador, queda fuera del sistema en este momento. El régimen contributivo subsidiado ha habido mucha dificultad para iniciarlo y eso ha dejado por fuera a los trabajadores independientes. Y un grupo, por ejemplo, que aquí Gabriel del Río y Pepe Abreu, los trabajadores tienen un sector, como un sindicato, una fundación que ellos afilian a las personas que no tienen, que no son empleados y funciona. Sí. Pero te quiero terminar la idea porque creo que es muy importante para la ciudadanía y sobre todo para este sector de trabajadores independientes. Ahí hay 2 salidas. O se reforma la ley para eliminar el régimen contributivo subsidiado y se permite que toda persona que pueda contribuir y quiera hacerlo vaya al régimen contributivo, o la opción siguiente es iniciar el régimen contributivo subsidiado, buscar opciones. Debo decir aquí que muy probablemente antes de que termine este año se iniciará el régimen contributivo subsidiado. Menos de 200 días. Hay instrucciones precisas del señor presidente de que se asuma como prioridad el encontrar solución a este sector. Y hay un equipo técnico trabajando alrededor de preparar propuestas para llevarlas al Consejo Nacional de la Seguridad Social, a fin de que antes de que se termine el presente año haya una solución para la incorporación de los trabajadores autónomos o independientes en el sistema de seguridad social. También están fuera los trabajadores que trabajan por tiempo parcial, un sector importante de estos trabajadores, portuarios, algunos de la construcción, agropecuarios, no están dentro del sistema. La gente que trabaja una zafra, por ejemplo. O que trabaja por horas. Por ejemplo, que es muy frecuente en la industria de la construcción trabajar por un día o por unas horas o por una semana. Una jornada. Esto no tiene tanto un problema en la ley. Esto es un problema de implementación. De hecho, ya el Consejo adoptó una decisión al respecto de cómo afiliar estos trabajadores. Y la Tesorería de la Seguridad Social también ha adoptado ya medidas para este fin. De manera que también podríamos anunciar que en los próximos meses este va a ser otro sector que va a ingresar al sistema de seguridad social. Yo creo que podemos terminar. La meta es que para el 2020 ese 71 se haya convertido en 90% de la población. Yo creo que podemos terminar, si logramos, como estoy convencido de que va a ser posible, aplicar estas medidas, probablemente ya terminaremos el año por arriba del 75%
y la meta es tener para el 2020 90%. Pero ese no es el único problema. Tenemos problemas de resolver los que están fuera, pero tenemos que resolver también los problemas de los que están dentro del sistema. Y de los que están dentro del sistema hay dos cosas clave que tenemos que resolver. Uno, hay que desarrollar la atención primaria. Nuestro sistema, nuestro modelo de prestación de servicios ya no puede seguir desarrollándose exclusivamente sobre la base de establecimientos de alto costo y de alto nivel de complejidad. Para garantizar la calidad de lo que nuestra población necesita, necesitamos desarrollar la atención primaria. Mire, ¿de qué está enferma nuestra población? ¿Cómo vive su cotidianidad? El 30% es hipertensa, más del 11% es diabética, más del 50% tenemos sobrepeso. ¿De qué vive su salud nuestra población adulta hoy? De las consecuencias de este tipo de enfermedades que son crónicas. Claro. Este tipo de problemas no lo vamos a poder enfrentar de manera exitosa si no tenemos desarrollado. Porque la salud primaria ayuda a la prevención también. Es básicamente prevención, pero además es un enfoque de la persona y de la familia, no de un órgano, no de una enfermedad, sino de la persona como un todo y de la familia como una unidad. Además, el énfasis es la prevención. Entonces, esto es fundamental. Debo decir que también es muy probable que antes que termine el presente año, porque ya se han completado muchos de los estudios técnicos que eran necesarios, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia de Salud establezcan ya las reglas y las decisiones, de tal manera que en el régimen contributivo, porque en el subsidiado ya está, que en el régimen contributivo los afiliados tengan la posibilidad de acceder a establecimientos de primer nivel. Y aprovecho para hacer un llamado a inversionistas. Usted está hablando de que en el régimen contributivo, que son las personas que trabajan en una empresa, que pagan su seguridad social y sus dependientes, no los de que tienen una tarjeta del SENASA del Estado, que son los otros 3 millones, puedan ir a una institución del primer nivel. Quiere decir que institución de servicio, a un centro de atención primaria. Así es, privado. O público. Puede escoger si quiere ir a uno, podrá escoger uno privado o uno público. Pero tenemos que hacer un llamado a quienes estén interesados en invertir en salud, en establecimientos de salud. Hay un mercado insatisfecho, que es ese mercado de atención primaria. Es una oportunidad para quienes estén interesados en invertir. Y nosotros estamos dispuestos a dar la asesoría correspondiente, no solo nosotros, sino diferentes órganos del Estado, para que este tipo de inversiones florezcan en el país. Pero también quiero hacer un llamado a los médicos. Mire, abrir y desarrollar la atención primaria a nivel del régimen contributivo implica oportunidad de trabajo para miles de profesionales de la salud, trabajo que puede no solamente retribuir desde el punto de vista de satisfacción por los resultados que pueden obtenerse en los pacientes y en la familia, sino también que permita un ingreso para vivir adecuadamente como profesional. Bueno, el otro tema que tenemos que resolver para las personas que están dentro del sistema del Seguro Familiar de Salud es qué cubre, qué es lo que cubre el plan básico de salud. El plan básico no solamente tenemos que ampliarlo, por cierto que muy probablemente este mismo mes se va a introducir una ampliación para ampliar la cobertura para los gastos catastróficos, sobre todo para las personas que sufren cáncer en el país. Pero eso no es suficiente. No solo se trata de incorporar procedimientos o medicamentos, tenemos que repensar el conjunto, porque nuestro catálogo de prestaciones está hecho básicamente como pago a procedimientos, pago a servicios. Tenemos que ir poco a poco migrando hacia un catálogo que garantice la atención a problemas de salud, a enfermedades, y no solo a procedimientos. Porque si usted es diabético, usted necesita múltiples procedimientos.
Si usted es hipertenso, no solo necesita controlar su hipertensión, sino necesita manejar el conjunto. Para ver al individuo, al enfermo o al asociado en su totalidad. Exactamente. Entonces, tenemos que ir progresivamente migrando hacia un catálogo que incorpore garantía de atención a problemas de salud. Y también que desarrolle nuevas formas de contratación y pago a los prestadores. Una de las quejas de los prestadores de servicios, de los médicos, de las clínicas, es que hay que actualizar las tarifas. Y es correcto, hay que actualizar las tarifas. Pero eso tiene un techo, tiene un límite. Llega un momento que la disponibilidad de recursos dentro del sistema no va a permitir seguir incrementando las tarifas, mientras que si mantenemos el actual modelo, los costos operativos van a seguir aumentando. Pero hay tarifas que entonces, lo que le llega al médico es como irrisorio, 200, 300 pesos por una consulta. Por eso decimos que es correcto, que hay que revisarlo. Pero hay que revisar también la forma como los contratamos. Ya varios países han migrado progresivamente a otras formas de contratación y pago. Okay. Por ejemplo, pago por resultados. O sea, y no solo por actividades, pago por grupos de personas de los cuales el prestador se hace responsable del conjunto de salud. Y esto permite que el prestador... Usted habla, por ejemplo, de que a un centro de atención le dicen, tú tienes 10.000 vidas, yo te doy a ti los pensionados del ejército, y esos son tuyas, y tú lo que tienes es un monto para resolver lo de la salud. Por ejemplo. Como antes hacían con los dentistas, le decían, usted va al médico que usted quiera, pero la boca suya es en tal centro de atención bucal. Sí, pero en el régimen contributivo, el afiliado siempre tendrá derecho a escoger a cuál servicio quiere ir. En este caso, a cuál servicio de primer nivel quiere ir. Doctor, hay un tema importante. Yo recuerdo que hace unos años, antes de comenzar con el sistema, decíamos... que los ginecólogos están haciendo una cesárea porque le va mejor que con un parto normal. Como que había una más, pudiendo esperar y sentarse a esperar que una mujer haga labor de parto, forzaban una cesárea rápido y podían terminar temprano, aparte de que cobraban mejor y eso. Luego tenemos la vida escuchando que los médicos no trabajan en el horario necesario, sobre todo en el sector público, o que tienen muchísimos problemas. Ahora usted escucha que si una ARS puede tener una farmacia, usted ha hablado mucho sobre la ética en el sector salud, que si se está pagando unas comisiones para dar una quimioterapia o un referimiento, que si hay médicos trabajando en República Dominicana no certificados, que si hay médicos que son de una especialidad y que hacen un diplomado, un cursito rápido y tú lo ves operando, haciendo cirugía. En fin, hay muchos problemas. Los suplidores mueven todos sus esfuerzos y las estructuras del dinero de la medicina para colocar sus productos, que si las prótesis son buenas o son malas, o son las que son más baratas para que cubra el sistema. La ética dentro de todo esto y los intereses, ¿qué vamos a hacer con ella? Muy interesante, pero yo antes de responderte quiero decir lo siguiente. Nosotros estamos convencidos que la gran mayoría de los profesionales de salud son personas honestas, comprometidos con la atención a sus pacientes y con intentar dar buena calidad de los servicios y contribuir al desarrollo tanto del sistema de salud como del sistema de seguridad social. Siempre es una minoría que comete desafueros o que comete actos irregulares. Lo que creo que hay que hacer es trabajar juntos, los organismos gremiales, el Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia, para cerrar esa puerta, porque la sociedad necesita confiar en sus profesionales de salud. Y la profesión médica es una profesión honorable, que históricamente ha contado con la confianza de la sociedad y es indispensable que así sea. Ahora, para que así sea, necesitamos cerrar las ventanas y las puertas por las cuales están ocurriendo ese tipo de Pero ustedes investigan que un médico clínico, sin hacer pasar al paciente por un oncólogo, esté determinando... Ellos no, eso corresponde más al Ministerio de Salud Pública. Okay.
pero nosotros colaboramos con el ministerio siempre que cuando recibimos alguna queja o reclamo de esta índole, sea... No, porque son cosas pagadas por la Seguridad Social. Sí, sea la queja de un afiliado o sea de una ARS o de un prestador, la investigamos, le damos respuesta a quien presentó la queja y cuando corresponde pasamos la información al Ministerio de Salud Pública para que la evalúe. Fíjate que lo que ocurre es que nuestra sociedad, venimos de ser una sociedad muy desorganizada, donde estábamos acostumbrados a vivir como chivos sin ley, con el cuchillo en la boca, a ver qué conseguimos. Y estamos poco a poco, va emergiendo otro país. Y tenemos que convencernos de que ese nuevo país que estamos construyendo entre todos, con menos pobreza, con más empleo formal, con una economía que crezca saludablemente, con un sistema de seguridad social que realmente proteja a toda la ciudadanía, es un país que necesita reglas, que necesita regulaciones, que necesita que todos cumplamos esas reglas y regulaciones. De manera que efectivamente ese tipo de situaciones irregulares podemos resolverlas como país si trabajamos juntos, el Ministerio de Salud Pública, los gremios. Yo estoy seguro que el Colegio de Médicos no va a amparar ese tipo de acciones por parte de algunos de los miembros que haya del colegio que realizan ese tipo de actividades. Pero nosotros queremos juntos transformar, seguir transformando ese sistema de seguridad social para que lograr que cada día, como decía las 3 preguntas claves que al inicio, cada día cubra más población, es decir, acercarnos a que el 100% de la ciudadanía esté protegida, para que cada día proteja más los problemas prioritarios de salud de la población, los problemas crónicos, los problemas materno-infantiles, etcétera, los de alto costo también, y para que cada día la ciudadanía tenga que poner menos de su bolsillo cuando necesita un servicio porque está enfermo o porque tiene que demandar. Yo creo que lo importante es que la ciudadanía, todos, tengamos optimismo. O sea, nuestro país hoy es mejor de lo que era hace 30 años y mucho mejor de lo que era hace 5 años. Pues vamos a seguir trabajando juntos para que siga siendo mejor en los próximos 5 años también. La reforma a la Ley de Seguridad Social incluye cobertura, incluye modificación a los porcentajes de las diferentes agentes del sistema. Hay muchísimas, tal vez el mismo problema de poder regular los planes, la forma de pago, los atrasos que hay adentro, que eso solo de golpe puede incluir en el sistema, yo diría que unas 200, 300 mil vidas que están estancadas ahí. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿No hay forma de que las comisiones que manejan esto...? No, fíjate que desde hace unos 2 años, más o menos, se ha estado recopilando todo lo que distintos sectores de la sociedad dominicana han identificado como necesidades de modificación en la ley. Con esto se conformó un borrador de trabajo que implica modificar como 200 artículos de la ley. Eso se sometió a consultas desde enero de este año de múltiples sectores y a todo el que ha querido opinar o participar se le ha enviado. De hecho, todavía ese proceso no está cerrado. Y ciertamente se han recibido muchos aportes de información. Es posible que se opte, porque cuando queremos hacerlo todo a la vez, no podemos hacer nada a veces, porque cada punto tiene quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo. Siempre. Es posible que se opte por no hacer todos los cambios de una vez, sino por arrancar y hacerlo progresivamente, empezando por aquellos que son más urgentes. Hay 4 o 5 elementos clave que hay que modificar de inmediato en la ley y es posible que se opte por iniciar por eso. Por ejemplo, tenemos que modificar lo que son los cargos por mora. Si me permite explicar, claro, porque eso es muy importante.
cuando un empleador, recuerden que el empleador es quien afilia a sus trabajadores en el régimen contributivo y es quien hace los descuentos a los trabajadores y debe pagar mensualmente a la Tesorería de la Seguridad Social, tanto lo que le descontó a sus trabajadores como lo que aporta como empleador. Su parte. Cuando por alguna razón hay un retraso en la entrega de ese dinero, o porque el empleador tuvo un hipo en su situación financiera, o se le retrasó la llegada del dinero, como el caso de los ayuntamientos, que tienen ingresos inestables, al retrasarse unos días de la fecha que tiene que entregarlo, empieza a correr una penalidad que se llama mora, por mora. Y esa penalidad es tan grande en este momento que sencillamente desestimula al empleador a ponerse al día. Sí, porque en poco tiempo que se retrasa. Sí, pero es que eso va más allá, eso va más allá nosotros lo vivimos en carne propia. Un importe, una novedad que no se realizó en una empresa, en una institución, una novedad, o sea, nadie dejó de pagar nada, ni nadie le descontó nada, pero no se realizó una novedad en el sistema. Llevó un importe de 600,000 pesos, o sea, el monto es 600,000 pesos, en el año 2010. Y eso está en el sistema hoy. Usted prende el sistema. Ahí está la deuda. Y eso está, oiga la cifra, 26 millones de pesos. Nos llegó un caso de una persona que tenía un importe de 7 millones de pesos, un ayuntamiento, y en el sistema aparece con 290 millones de pesos. O sea, se está calculando que el sistema, todos los números que aparecen ahí de lo que hay es algo, no es de que un atraso, que tú cogiste 3,000 pesos y te está en 6,000, no. Óigame los números que estamos hablando. O sea, una deuda de 1 millón de pesos de 5 años posiblemente está en 50 veces su valor. Así es. Ahora, el tema es que eso no solo perjudica, digamos, al empresario o a la institución que tiene la deuda, porque además la deuda crece cada mes, sino que perjudica a los trabajadores, porque quedan fuera del sistema. Una vez que pasa el periodo de 2 meses en que el sistema lo protege, quedan fuera del sistema. No eran 3 meses después de quedarse sin trabajo. No son 3 meses. 2 nada más. 60 días. No, una de las cosas que hay que modificar entonces rápidamente en la ley es reducir esa mora, porque la idea inicial no era una mala intención, la idea inicial era desestimular el que los empleadores se atrasaran en el pago correspondiente a la seguridad social, pero se fue tan alto en la mora que simplemente desestimula al empleador a ponerse al día, porque llega un momento que debe mucho más por la mora de lo que vale la empresa. Incluso desestimula a hacer manipulaciones, maniobras, a cerrar esa empresa y abrir otra con otro nombre, para quitarse la deuda de encima. Es mejor sincerar las cosas, bajar esa mora, que los empleadores puedan hacer acuerdos de pago razonables, que puedan extenderse en el tiempo, y los trabajadores puedan ser de inmediato miembros del sistema, porque empiezan a cotizar, empiezan a pagar. Y ahí están muchos de los ayuntamientos, muchas empresas pequeñas y medianas, incluso algunas no tan pequeñas ni medianas, con dificultades para actualizar sus... Eso es una emergencia. Otra cosa que necesitamos modificar con cierta urgencia en la ley es los mecanismos de decisión en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Claro, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que encontrar fórmulas, porque no se trata de negar la importancia del tripartismo, o sea, la importancia de los acuerdos entre empleadores, el Estado y los trabajadores, para que el sistema siga desarrollándose. Pero sí se trata de que eso no se convierta en una retranca que impide que se adopten decisiones que tienen que ver con derechos de los afiliados. Es posible que se encuentre alguna opción que satisfaga
mantener un papel relevante dentro del sistema a los 3 sectores clave que forman parte del enfoque tripartito de la seguridad social, pero que no impidan que se adopten decisiones que tienen que ver con derechos y satisfacción de derechos de los afiliados. Probablemente dividiendo, dejando la necesidad del acuerdo unánime para algunas decisiones, pero resolviendo que se pueda adoptar por mayoría o por algún mecanismo calificado las otras que no tienen implicaciones estructurales en el sistema o de carácter financiero. Otra cosa importantísima que hay que encontrarle solución en la reforma de la ley, es urgente, es que todos los planes de salud que se vendan en el país, de aseguramiento en salud, tienen que estar regulados por una sola superintendencia. En este momento, la Superintendencia de Salud y Seguridad Social registra los que venden las administradoras de riesgo de salud, es decir, el plan básico, los complementarios y los voluntarios no los regula, a pesar de que los venden las administradoras de riesgo de salud. Pero tampoco regula los que venden las empresas de seguro, porque las empresas de seguro en nuestro país también venden planes de salud. ¿Qué implica esto? Que no hay adecuada coordinación en las regulaciones entre un plan y otro. Y por lo tanto, aquellos planes que tienen un mayor costo para los afiliados están imponiendo reglas con los prestadores que no son reguladas y no siempre son compatibles con el fortalecimiento del seguro familiar de salud, que es el que es obligatorio para toda la ciudadanía y de donde está el 71% de nuestra población. Entonces, un 5% o 6% de afiliados está deformando lo que el 71% recibe. Eso hay que resolver. La propuesta nuestra es que todos los planes de salud que se vendan en el país sean registrados y regulados por la Superintendencia de Salud, que es la que tiene la capacidad técnica alrededor de esto. Otro cambio importante que hay que hacer, la atención primaria. Dentro del actual marco de la ley se puede desarrollar la atención primaria, pero hay cosas que hay que fortalecer en el marco legal, porque el concepto de atención primaria que teníamos... Pero no está autorizado. Está dentro de la ley, está previsto. Pero no es obligatorio al paciente irse directamente. Primero no es obligatorio y en segundo lugar está limitado a la idea de puerta de entrada al sistema. O sea, no está concebido como es hoy la atención primaria, que además de ser puerta de entrada al sistema, incluye la búsqueda activa, el diagnóstico temprano, la atención continuada, la garantía de atención, los no copagos, la cobertura total. Es decir, hay una serie de cosas, nuevos conceptos que se han desarrollado alrededor de la atención primaria, que son fundamentales y que la ley no lo prohíbe, eso se puede hacer por regulaciones, pero es mejor si está en el marco legal para que haya garantía a los afiliados. Bien, yo creo que son tantos temas, ¿verdad, doctor? Yo creo que la verdad que el sector salud es complejo. Lo importante es que estamos mejorando. Sí, estamos mejorando. Y ojalá que esos centros que están, que sea una parte, yo creo que también fundamental en este momento, y son estos centros públicos que el gobierno está trabajando en todo el país. Y privados, hay que estimularlos. Pero los que están ahora mismo en remodelación y eso, porque ahí hay casi todo el que está en SENASA necesita estos centros. Miles. Fíjese que una cosa importante, cómo ha evolucionado. Hasta hace un tiempo, hasta hace 6 años o algo así, cuando uno pensaba en atención primaria en el país, pensaba en las UNAPs, en las unidades de atención primaria. ¿Qué es una UNAP? Un lugar con muy poca capacidad resolutiva, donde hay un médico general o un pasante, una camilla, un auxiliar de enfermería y algunos promotores, lo cual es muy importante, pero con muy poca capacidad resolutiva. Sí, pero eso ya no es un centro de atención primaria. Hoy pensamos que un conjunto de UNAPs tiene que tener un centro diagnóstico. Estoy hablando del sistema público ahora, ¿no? Sí. ¿Qué es un centro diagnóstico? Un lugar donde se concentra tecnología
y especialistas, profesionales especialistas, que drenan las referencias y necesidades de la SUNAP, de manera que cuando una persona va a una UNAP, necesita un laboratorio, lo tiene accesible en un centro de diagnóstico, o necesita un especialista básico, un pediatra, un internista, un cirujano, un ginecobstetra. Ese modelo para el sistema público es el que se está desarrollando. Claro, requiere inversiones muy importantes, porque son miles lo que el país necesita, pero eso no existía antes. Y en estos últimos 5 años se han desarrollado ya cientos de este tipo de establecimientos y están por abrirse cientos más. En el sector privado, en la atención médica privada, yo insisto en que es una oportunidad. De hecho, hemos estado hablando con algunos de los centros clínicos más importantes privados del país, explicándole la idea, cómo el desarrollar redes de atención primaria, lejos de perjudicarlos, los pueden favorecer porque amplían considerablemente. ¿Y no está prohibido que un centro privado tenga un centro de atención primaria? No es prohibido. ¿Una clínica puede tener un centro de atención primaria? Sí, lo que pasa es que tiene que calificar como centro de atención primaria, no es una consulta externa descentralizada para referirme a todos los pacientes que llegan. Tiene que tener un modelo familiar de atención con énfasis en la prevención, tiene que garantizar la búsqueda activa en la población de esos problemas crónicos, tiene que garantizar una adecuada atención materno-infantil, una mirada no de un órgano o de una enfermedad, sino conjunta de las personas y de la familia. O sea, es otro modelo de práctica de salud que no es el que se desarrolla en los establecimientos de alta complejidad y alto costo. Bien. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pues cuente con este programa para poder explicar y exhortar a todos los agentes del sistema que ayuden a que en el 19, en el 20 tengamos el 90%. Yo creo que vamos a estar en el 90%. Bueno. Ojalá. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Le damos las gracias al doctor Pedro Luis Castellano, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa.